Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu vida. Que su espíritu llegue a tu vida y limpie todo el vaso y se derrame de manera rebosante. Que la gloria y la gracia del Señor te lleven y te conduzcan por el camino correcto de la salvación. Que enderece sus sendas, que mude tus vestidos y transforme tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 19. La palabra de Dios dice así. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarla al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. No es lícito, ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, el enemigo no se cansa de perseguir a Jesús, de perseguir el Evangelio y de perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sabes? La verdadera iglesia de Cristo no es una denominación, no es una estructura humana. Es cada hombre, cada mujer que obedece la palabra de Dios y camina conforme a ella, que se ha apartado del mundo y ahora vive para Cristo. Óyelo bien. Y entonces, una vez más, continúa la persecución y la intentona de atrapar a Jesús, de enredarlo y de ponerlo, eh, aprisionarlo, ¿sí? Para llevarlo a juicio ante el gobernador de Roma, ante el gobernador judío impuesto en Israel por los romanos. Qué tremendo esto porque dice que enviaron espías. ¿Sabes? El enemigo tiene espías. Y yo te voy a decir, ni siquiera los voy a llamar espías, son encantadores, lisonjeros. Mire cómo le dicen a Jesús, maestro. Oye, sabemos que dices y enseñas la verdad correctamente, no hay error en tus palabras. Eres un maestro excelente, le dijeron a Jesús. Oh, ¿cuántas veces has escuchado personas que te lisonjean y que tratan de volver como insignificante tu falla y tratan de resaltar como cosa buena, aún a veces las cosas malas que haces? Óyelo bien, no creas a aquellos que te lisonjean, creen aquellos que te dicen la verdad, aunque te incomode, aunque te duela, aunque te moleste, aunque te fastidie. Ahora no estoy diciendo que aceptes los insultos tampoco, ¿no? Porque esa es otra cosa. Pero muchos quieren lisonjear. La pregunta es, ¿por qué y para qué me están lisonjeando? ¿Cuál es el propósito detrás de la lisonja? ¿Cuál es el propósito, el plan detrás de la exaltación? Óyelo bien, tienes que tener mucho cuidado. Tal como lo tuvo Jesús. Jesús sabía quiénes eran estos personajes. Sabía que habían venido a lisonjearle simplemente y que querían atraparle. Y entonces se meten en el área financiera. Oh, este es el punto donde no les gusta mucho. El área financiera. Porque, ¿sabe? Muchos creen en Dios, dicen creer en Dios. Y a muchos les gusta el tema de la fe, aún de la espiritualidad y también de la religiosidad.
Bueno, pero el religioso no tiene tanto problema con la parte financiera. El religioso cree que dando dinero puede comprar su salvación. Pero el hombre de fe que es espiritual, no, el problema del dinero tampoco es una carga. Hay gente que dice ser religiosa, pero realmente no lo es. Hay gente que dice tener fe, pero tampoco tiene fe y por tanto no es espiritual. No tiene una verdadera espiritual, no es coherente su fe con la vida de espiritualidad. Y entonces aquí vienen donde Jesús a tocar el área de las finanzas. ¿Sabe? El pueblo de Israel pagaba un alto impuesto al emperador romano. Le recuerdo, los publicanos eran encargados de cobrar este impuesto. Eran judíos encargados de cobrar el impuesto a la gente pobre, rica, humilde, a todo aquel que fuese judío o estuviera viviendo en la nación, tenía que pagar impuesto, tuviera o no tuviera, tenía que sacar ese impuesto donde fuera. Como Jesús era un personaje populista, bueno, yo no voy a decir populista, voy a reenviar eso. Porque populista es otra cosa. Un personaje popular, querido de la gente, ellos pretendían que Jesús, o esperaban que Jesús fuera populista. Es decir, tomara como bastión de sus discursos los problemas y las necesidades de la gente, pretendiendo llegar al poder para aprovecharse de eso. Eso es un populista. Por lo menos así lo miro yo. Jesús como personaje popular, pues se identificaba con las necesidades, las situaciones de la gente, pero estos tipos, estos personajes pretendían que Jesús les diera un discurso populista. ¿Cómo van a pagar impuesto al César? ¿Cómo van a pagar impuesto a Roma? Eso es un delito, eso es un pecado. Un judío no tiene por qué pagar impuesto a Roma. No, Jesús no lanzó ese discurso. Ellos esperaban ese discurso. Y Jesús fue muy puntual. Jesús le pidió que le mostrara la moneda, el dracma, y así lo hicieron. Y Jesús les dijo, ¿de quién es la inscripción de esta moneda? Es de César. Ah, qué bueno. Qué bueno, Jesús no rechazó eso. ¿Y sabe por qué? Porque César era emperador romano. Porque así Dios lo había permitido. Y estaba dominando Israel. Porque por la desobediencia del pueblo Dios también lo había permitido. Entonces ahora el pueblo era tributario de Roma. Porque Dios así lo había querido. Entonces Dios desde Jesús propuso, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, estamos hablando de finanzas. Y alguien dijo que Jesús no había hablado de finanzas. Sí habló de finanzas. Lo que pasa es que Jesús no hizo ese énfasis mayúsculo, pretendiendo despojar a nadie de nada. Más bien, su discurso sobre las finanzas fue muy puntual y sencillo y directo, porque no había que hacer énfasis en eso, pues el pueblo no tenía problemas con el área, en el área espiritual dentro del contexto de la economía, de la fe y de la salvación. Óigalo bien. Jesús habló aquí, dada a Dios lo que es de Dios, se refiere al diezmo y a las ofrendas. Sí, estamos hablando de finanzas, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo así que Jesús habló del diezmo? Si ya se está refiriendo al diezmo, Jesús fue un diezmador. Aún también pagó su impuesto a César. Se pudo rehusar a pagarlo. Pero Jesús es nuestro modelo de vida, nuestro ejemplo de vida. No solamente es nuestro Señor Salvador. Es el modelo, el camino a seguir. Y como judío practicante de la fe,
Jesús diezmó. Pastor, pero es que yo entiendo que el diezmo es del Antiguo Testamento, que el diezmo es de la ley de Moisés. No, mi amado. El diezmo antecede la ley. El diezmo y las ofrendas anteceden la ley de Moisés. Miles de años antes de Moisés. Óyelo bien. Caín y Abel ofrendaron a Dios. Eso no es de la ley de Moisés. Unos cientos de años antes de Moisés, Abraham diezmó. Óyelo bien, lo dice Génesis capítulo 14, que Abraham diezmó y se lo entregó a Jesús casualmente, porque la Biblia habla de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec es el mismo Jesús. Óyelo bien. Isaac diezmó. Y el mismo Jacob, óyelo bien, cuando huía, porque su hermano Esaú lo iba a matar, cuando huía sin nada, desprovisto de ropas, desprovisto de alimentos, sin protección alguna, sin riqueza en absoluto, ningún bien llevaba, era preso del miedo en soledad, en medio de la selva huía. Sacó, hizo un voto a Dios mucho antes de Moisés, e hizo voto Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 20, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Este no es un discurso simplemente para judíos, no es un discurso de la ley de Moisés. El diezmo es un acto de gratitud, porque en su generosidad Dios nos colma de muchos bienes. De su generosidad nos alimenta, nos viste, nos protege, nos ampara, nos cuida, nos da salud y nos permite despertar al alba de cada nuevo día. De su generosidad, óyelo bien, y lo mínimo que podemos hacer realmente es cumplirle a Él con lo mínimo, con lo poco que Él exige. Él lo único que pide de nosotros es que seamos fieles en lo poco, y esto es en cada área de nuestra vida. No podemos pretender ser espirituales, tener mucha fe, pero una fe que no involucra nuestra economía. Óyelo bien, debes tener cuidado con eso. No puedes tener sacos rotos en tu vida. Aquel que no diezma, aquel que no honra a Dios con sus diezmos se les convierten en sacos rotos. Yo no sé si entiendes esto de sacos rotos. Ya te lo explico. El mismo libro de Ageo lo dice. Capítulo 1, versículo 6 en el profeta Ageo. Versículo 5, perdón. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, mediten bien, piensen bien lo que está pasando en sus vidas, disciernan las cosas que están pasando en su vida. El versículo 6 lo dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a cordal recibe su jornal en saco roto. Óigalo bien, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, disciernan, piensen bien en lo que están viviendo, en lo que están pasando, como un saco roto. Un saco roto es: yo deposito en la talega todo lo que tengo, y cuando voy a levantarla, la talega queda totalmente vacía y me riega el grano, me riega todo lo que está dentro porque está roto. Óyelo bien, ganas mucho dinero, pero tu dinero muchas veces se va pagando medicamentos, se va pagando enfermedades, tratamientos. Óyelo bien, comes y comes como si no te saciaras, sigues comiendo y comiendo y comiendo y nunca tienes llenura. Hay grandes vacíos en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Hay grandes vacíos. La invitación
es a que tengas una vida de plenitud en el Señor. Y si involucras la fe, el tema de la fe con las finanzas, si empiezas en el mar y dejas que tu corazón se ablande, dejas la dureza de tu corazón. Porque hay gente que gana mucho dinero, pero cuando llega el momento de diezmar, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, bueno, sabes, quien no diezma realmente no ha creído a Dios. Sí. Y yo no te voy a decir que porque no diezma estás condenado. Pero si no están diezmando, tampoco estás muy cerca de la salvación. Dios te dé claridad, óyelo bien, y te dé discernimiento y te permita meditar bien en cada obra de tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.